Hola Karen, ¿cómo estás? Dime, ¿qué se ha avanzado en esta gira? Ustedes son rostros de la gira, parte de esta campaña, Espinar no puede esperar. ¿Y qué sientes habiendo viajado tan lejos y habiéndose presentado en el Parlamento Europeo? ¿Ha habido reales avances? ¿Vienen ustedes ya con esperanzas de cambio para Espinar? Venimos con mucha esperanza, volvemos con bastante también alegría porque hemos logrado encontrarnos y tener conversaciones no solamente con parlamentarios, eurodiputados que nos parecen decisores políticos bastante importantes y que además se han comprometido a hablar y hacer llegar estas preocupaciones a nuestro gobierno peruano. Además, para nosotros ha sido súper importante reunirnos con financistas, ¿no? BNP Paribas, por ejemplo, que tiene su sede en Francia, que ha sido uno de los principales financistas de Glencore, así como el Fondo de Pensionistas Públicos de Londres, donde, por ejemplo, Glencore cotiza en esta bolsa de Londres, han sido actores bastante importantes, puesto que se les ha puesto en alerta de que muchas de las inversiones que ellos van a desarrollar o invertir debería de generar mayores políticas para que ese dinero no tenga sufrimiento, ese dinero no siga causando impactos en las poblaciones. Entonces, hemos recibido, más allá de una respuesta de evasión de responsabilidades, creo yo, una actitud con bastante compromiso de parte de ellos, y eso ha ayudado muchísimo también a lo que estamos desarrollando, ¿no? Y un siguiente elemento súper rápido es que ha sido importante las muestras de cariño, las muestras de afecto que han tenido poblaciones, voluntarios, ciudadanos en general, que al escuchar el caso se han acercado principalmente a Esmeralda a mostrarles su solidaridad como personas, porque están seguras de que hay una verdad bastante grande que ellas respaldan también de la voz de Esmeralda, ¿no? Entonces eso también devuelve a Esmeralda con más esperanza, ¿no? De que hay ciudadanos conscientes de que todo puede cambiar también si se suman diversos actores, diversas personas por el cuidado de nuestra casa común. Perfecto. Y esto que me contabas, que es súper importante, pero sería bueno explicarle a nuestro público, ¿no? El hecho de que hayan ustedes estado reunidas con otras empresas que no son las que exploran ni operan en Espinar, sino con los financistas, significa que esta ley de debida diligencia también va a incluir a lo que se llama la cadena de valor, es decir, todas las empresas vinculadas de alguna manera con la operadora, digamos, ¿no? Quienes financian bancos, contratas, entiendo yo que es así, y ha habido una buena respuesta, ¿verdad? Exactamente. Nosotros es importante que estas recomendaciones que hemos hecho de seguimiento a toda la cadena de valor no solamente vaya desde las autoridades peruanas, ¿no? Sino que hacen falta medidas que se tomen hasta del mismo consumidor. Incluso los ciudadanos, o sea, les hemos demostrado de que comprar un celular, comprar un equipo electrónico implica también ver de dónde ha llegado este producto y cómo ha llegado, ¿no? Entonces, creo que mientras más actores lleguen, nosotros no pretendemos bloquear la minería, eso lo hemos mencionado en casi todas nuestras reuniones, sino que se cambien las actitudes, se actúe con mayor responsabilidad y que el caso Espinar sea el caso emblemático que ayude a las otras regiones, a otros países y a otras empresas a actuar con debida diligencia, pero también a actuar con responsabilidad y respeto por los derechos humanos. A mí me parece importante esta ley, me sorprende y desde un comienzo que de alguna manera he conocido la campaña de cerca, es que tenga que existir una ley a 10.000 kilómetros que garantice, que ayude a garantizar los derechos en nuestro país. Eso quiere decir que no ha sido suficiente el autocontrol de las empresas ni la actuación del Estado peruano. ¿Cómo sientes en ese balance que se ha aportado los diversos gobiernos, porque son muchos, son 40 años de minería en Espinar? ¿Cuál es el balance que tú crees que se ha dado para que ustedes requieran pedir justicia fuera del Perú?
Un primer balance y que lo hemos percibido con bastante importancia aquí es que todo en que un gobierno de izquierda que ha propuesto Pedro Castillo ya debe estar garantizando derechos en poblaciones como Espinar. Entonces, se ha aclarado que nos encontramos todavía en una crisis democrática donde la oposición sigue bloqueando aspectos que son de fondo para atender, pero que también necesitamos corregir algunos errores de nuestro presidente para que así se mejoren también las políticas y se atiendan las verdaderas demandas de la población. Y además nosotros, creo yo, a las dos, tanto Esmeralda como yo, hemos visto con bastante importancia este debate de la ley de diligencia de vida, también se le llama aquí, contemplando una discusión más de fondo, ¿no? Nos hemos reunido también con un experto de Glencore a partir de un grupo, se llama Perú Mining, y este experto nos decía que la actitud de la empresa en casi todos los países es similar. Hay mismos patrones de vulneración y además de que hace poco un medio internacional de bastante realce económico ya ha resaltado la total incoherencia con la que Glencore opera en muchos territorios, ¿no? Se han nombrado casos bastante dramáticos de violaciones de derechos humanos y creemos que es momento también de empezar a poner un bloqueo para que no se sigan cometiendo los abusos que ya se han estado dando, ¿no? Entonces, no tiene que ver solamente con un bloqueo financiero, sino tiene que ser un bloqueo de tomar medidas correctivas, tomar medidas que puedan garantizar estos derechos, y eso también lo hemos promovido con la ley de debida diligencia a través del principio precautorio, a través del marco internacional de derechos humanos, empresas y derechos humanos y el convenio 169 de la OIT. Entonces, creemos bastante importante esta gira porque ha permitido ampliar las diversas problemáticas y las diversas demandas de la población de Espinar en un público que quizás no conocía estas realidades. Claro, eso es verdad, porque se ha hablado mucho, además Espinar tiene marchas, tiene paros, históricamente, o sea, eso se viene dando hace muchísimos años. Pero me llama la atención un aspecto que tú estás tocando que tiene que ver justo con el principio precautorio, porque la contaminación de la que hablamos es contaminación por metales tóxicos en sangre, en la tierra, en el agua, que está causando estragos en la salud. Entonces, entiendo yo que el principio precautorio del que hablan es aquel que ante cualquier sospecha de que la contaminación pudiera frenarse, porque proviene de la operación, debe frenarse porque los daños de esperarse más tiempo se van a acrecentar de manera imposible de revertir, ¿no es cierto? O sea, si se trata de un tema de salud por contaminación, que hagan justicia 5 años después que comenzaron las dolencias, va a ser casi en vano, porque es una cosa acumulativa que puede causar cosas muy graves a la salud. Entiendo que es por ahí donde viene ese asunto del principio precautorio, ¿verdad? Exacto. Exacto. Y quizás para agregar algunos elementos más, el principio precautorio te permite prevenir y anticiparte a los impactos. O sea, no esperar, como tú dices, que lleguemos al 5.º año de afectación y que esto ya está generando estragos bastante fuertes e irreversibles en la población para empezar a actuar. Entonces, nosotros queremos que las empresas también empiecen a evaluar sus daños, pero con mucha más responsabilidad. El daño al medio ambiente es importante y afecta terriblemente a todo el componente o el ecosistema, pero lo que está causando en Espinar y lo que está causando en varias regiones del país es el daño a la salud. Estamos hablando de vidas humanas y de generaciones que prácticamente están siendo envenenadas por todas estas actividades extractivas. Entonces, para nosotros es importante estas medidas justamente con esta perspectiva de anticipar, prevenir y actuar sin tener que esperar un largo tiempo o largos periodos donde todo esto pueda empeorar. Claro, claro, yo entiendo, por ejemplo, ¿cuándo fue la última muestra, el último muestreo en sangre, digamos, en orina, en sangre, exámenes médicos que se dieron en Espinar? Entiendo que hubo
uno de Amnistía Internacional en el 2018, que fue muy crudo, que reveló que casi el 80% de las personas evaluadas tenían metales pesados en sangre. Pero entiendo también que hace muy poco se han recogido nuevas muestras ya desde entidades del Estado peruano. ¿Qué pasó con esas muestras? Bueno, lo que pasa normalmente es que la Jereza o el MINSA emiten los resultados y para ubicar a las personas tardan bastante tiempo. Y esto pasa por dos procesos que todavía dos errores que siguen cometiendo. Uno, que no se comunican con las autoridades competentes. Ellos creen que por dar esa información a la autoridad municipal ya han garantizado de que la autoridad traspase esa comunicación con las comunidades o con las personas dosadas. Entonces, poca información es uno de los errores. Y lo segundo es que, bueno, los resultados llegan pasados los 5 o 6 meses y cuando no encuentran a las personas, esperan una nueva campaña que puede llegar en otros 6 meses y entonces tú tienes resultados que se entregan después de un año. Y lo último, ¿no? Las últimas que han sido dosadas no son todas de comunidades campesinas, es un mínimo porcentaje. Por lo que hemos estimado, no pasan del 10% de personas que han sido dosadas. En su mayoría han sido la población de la misma ciudad de Yauri, ¿no? Que también tiene un riesgo de exposición, pero que si realmente las autoridades están queriendo generar un análisis más completo, deberían de analizar a las comunidades expuestas. Entonces, no las convocas para hacer el análisis, mucho menos vas a tener forma de acercarte a ellas para entregarles un resultado en el que no les has incorporado ni les has incluido. Ese es el gran entrenamiento que siempre se ha tenido con estos procedimientos de dosaje. Claro, y además, como tú dices, si no están buscando a las personas expuestas, más expuestas, las que están en la cercanía de las operaciones, están buscando un mínimo porcentaje, pero tratándose de un tema que es regional, vamos, que implica todo, porque no estamos hablando de 10 personas, estamos hablando de 150 personas o tal vez más, de las últimas muestras que yo había revisado, y estamos hablando de casi el 80%, se trata de una cosa digamos, pública, de interés público, no han evaluado que estos resultados puedan ser de alguna manera, tal vez no colgados en la página, pero sí publicados, por lo menos los porcentajes de personas con ciertos metales, ¿no? O sea, tantos con arsénico, tantos con mercurio, tantos con plomo, ¿no? Que son básicamente los metales pesados que tienen. No han hecho ni siquiera un conteo así general que se haya publicado en ninguna manera. No, y lo que tú dices, Gabriela, en realidad podría ser una oportunidad para mejorar los aspectos de comunicación. Cuando nosotros hemos empezado a hacer seguimiento epidemiológico a todo lo que ha sido el caso COVID, cualquier ciudadano o ciudadana podía ingresar a la página y buscar el porcentaje de personas que se contagiaban, que habían fallecido, entre otros. Para nosotros nos parecería importante, por ejemplo, que el MINSA, ya sabiendo que ese es un problema de salud pública, establezca un mecanismo de información y de acceso a la información de cualquier ciudadano y ciudadana que pueda tener la posibilidad de evaluar si ha subido la cantidad de afectados, no ha subido la cantidad de expuestos. Podría darse esta data. Yo creo que es una posibilidad de mejorar esta situación y este acceso a la información. No lo hacen, no sé si porque hay falta de profesionales o porque falta voluntad, pero podría ser una gran medida tratándose de un problema de salud pública en donde solo te dicen hay tantos afectados o hay tantos expuestos, pero no te dice si esas cifras están bajando o están subiendo, porque lo que queremos es que eso baje o disminuya, ¿no? Si están haciendo una buena atención, esas cifras deberían de ir cayendo y disminuyendo. Claro, claro, porque están a ciegas, o sea, ustedes, o sea, por un lado la empresa entiendo que dice que es una contaminación natural de las fuentes de agua y que, bueno, que no tienen nada que ver y que no hay relaves subterráneos ni nada por el estilo, y por otro lado ustedes tienen respuestas médicas, no necesariamente del MINSA, pero sí de otras entidades que le dicen hay una enorme contaminación por metales pesados y van a ciegas, no saben cuál es el origen hasta el día de hoy. Entonces, eso es lo que es efectivamente.
Es Lo que inaudito que dice eso suceda. Gabriela, yo lo quiero dividir en dos cositas chiquitas. La empresa no puede negar que sus presas de relave hayan filtrado. O sea, los análisis que se han hecho de causalidad, que bueno, más allá del error metodológico que han tenido el IPEN, dice, estamos haciendo tomas de muestras en las filtraciones de las relaveras Camagüey y Winnipam. O sea, no hay forma de negar que han habido filtraciones, porque se dice que ahí se están haciendo las tomas de muestra. Y el segundo elemento, ellos no pueden negar la contaminación, más allá de que ellos digan que no son los causantes, los responsables, o sea, no pueden negar que ya hay registros, indicios de que existe la contaminación. Esmeralda lo ha dicho en todas las reuniones que ha tenido. Si esto hubiese sido natural, sus abuelos, sus padres ya hubiesen visto todos estos daños hace muchos años, porque ellos han vivido siempre en tal caso sobre minerales, pero ella recién lo está reflejando y lo están viendo en los últimos 20 años, 30 años con mucha más crudeza. Los animales han empezado con las malformaciones. Ahora hay niños con discapacidad en escuelas que funcionan, son centros especiales en Espinar. O sea, esto también la vía No Vale un Cobre lo ha registrado en algún momento. Entonces, es innegable los impactos que se están teniendo de manera generacional en los últimos años. Karen, tú sientes, de alguna manera, Esmeralda lo dijo en alguna entrevista, que se sentía invisible. Somos invisibles, vamos, para la minera, para la empresa, para el país. En este caso, ¿tú sientes que es así, que son o han sido invisibles, por lo menos hasta esta visita que creo que los ha visibilizado bastante en Europa? ¿Sientes que han sido invisibles para el Estado? Sí, totalmente. Yo siento que a pesar de que incluso en las últimas elecciones han dado un respaldo de un 90%, más del 90% al presidente Castillo, este no ha actuado también con esa misma relevancia e importancia, ¿no? Entonces, creo que es necesario no dejar que esto promueva acciones de odio o de ir en contra de defensores y defensoras, sino más bien generar un mea culpa de saber por qué estamos llegando a medidas internacionales para exigir derechos. Creo que es un momento también de reflexión que debe generar para poder retomar la visibilidad de las comunidades indígenas y originarias que son en gran medida en nuestro país. Es momento de reconocer su importancia, su rol, pero también de reconocer que ellos son los dueños y dueñas de ese territorio de donde se sacan las riquezas, pero donde lastimosamente beneficio de desarrollo que se les ha prometido hasta ahora. Claro, y además hay leyes que entiendo se dan, pero no se han reglamentado. Tú me lo dirás mejor. En el caso de esta hay una ley que supuestamente pone en relieve a las personas intoxicadas con metales pesados, que les da una importancia por encima digamos, de otras víctimas. Esa ley, por ejemplo, ¿en qué quedó? ¿Los recoge de alguna manera? Son muchos elementos que no terminan de implementarse. Ellos ganaron una demanda, bueno, que ahora es una sentencia frente al Estado peruano, iniciada en el 2015, pero que recién en el 2021 se ratificó en una siguiente instancia. 2021 ha pasado más de un año y no se ha implementado nada. Además, ellos tienen mesas de diálogo, también se conversan estos temas, se atienden estos temas. En teoría están los grupos conformados, pero tampoco se implementan ni se hace nada. Y como tú dices, ya hay normativas nacionales y políticas que ellos mismos han tenido que insistir, presionar para que se genere. El Plan Especial Multisectorial, que ya da cuenta de cómo se debe atender el problema de manera multisectorial, tienen la ley 31189 que busca generar un registro de afectados por metales tóxicos. Ya no solo un registro de personas expuestas, que ya sabemos que son más de 10 millones. Ahora queremos saber quiénes son esas personas afectadas, ¿no? Y que no tiene que ver solamente con un resultado de dosaje, sino va más allá de eso. Finalmente también se ha conseguido un presupuesto de 50 millones de soles para este año, para ser ejecutado con prioridad unos 30 millones en 5 regiones que incluyen Espinar.
Entonces, está pasando a 6 meses ya de haberse logrado todas estas medidas políticas que la población ha trabajado, ha participado, se ha tenido que reunir constantemente con ministros, generar acciones de protesta. Entonces, ¿no creen que hay también una responsabilidad del Estado y poca capacidad de decidir sobre la implementación de estas políticas? Entonces, es una pregunta que le hacemos también a nuestras autoridades y esperamos que puedan sostener mayores elementos para poder garantizar los derechos humanos en Espinar. Hemos buscado una ley de debida diligencia, estamos en esa búsqueda, no con la intención de desmerecer lo que se hace en el país, sino de reforzar nuestra debilidad institucional para actuar contra los abusos de derechos humanos. Perfecto. Karen, clarísimo, y yo creo que una ley de debida diligencia peruana sería pues el siguiente paso, ojalá que así sea, y ojalá que se dé la ley en Europa y haya cambios reales en Espinar. Te agradezco mucho, las dejo porque sé que están bastantes horas más adelante que nosotros, es de noche por allá, y deben seguir trabajando. Muchas gracias, Karen, por atendernos.